Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros y continuar con nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Saludos muy cordiales a todo el equipo de Telenoticias Megavisión, a Luisa Mayoa, por mantenernos bien informados desde tempranas horas de la mañana. Vamos de inmediato en esta hora y media a nuestra edición especial de Diálogo 21, desde luego, como siempre, marcando el pulso y el tiempo para la culminación de este año de 2023. Saludo cordialmente a Tania Pastor. Tania, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Ya preparándote para la fiesta? ¿Sí? Ya, yo creo que ya estás preparada. Arrancando motores, preparándonos, por supuesto. Y un saludo a toda la audiencia esta mañana, a los colegas panelistas. Y quiero enviar un saludo especial, que mi hermano Rolando está de cumpleañero. Entonces le mando muchos saludos, muchos abrazos. Hermano, te quiero, feliz cumpleaños. Así es, que nos deje pastel o que nos mande pastel. Sí, de la dirección. 5 pedazos, ¿verdad, doña Julia Evelyn? Bueno, está? Yo también, ¿Sí? feliz cumpleaños al hermano de Tania. Y si hay pastel, pues nos manda un pedacito. Bienvenido. Y bueno, y yo sí, igual que creo que el resto de la población, ya estamos en modo fiestas de Navidad y fin de año, y que ojalá que el próximo año sea mejor que este. Mucho más provechoso, así es. Sí, eso es lo que espero. Bueno, gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido también. Hola, buenos días a toda la audiencia. Te extrañamos el día viernes, ¿verdad? Sí, estaba un poco indispuesto ahí de salud. Pero se le extraño. Pero ya estamos bien aquí con las pilas puestas de nuevo. Así Qué bueno, bienvenido, gracias. También a Juan Contreras, bienvenido. Buenos días, Ernesto, buenos días a los colegas y a la población salvadoreña. Bueno, creo que tenemos temas importantes que analizar. Ayer, precisamente, el concejal y candidato a diputado por San Salvador, Héctor Silva, denunció las supuestas motivaciones políticas detrás del juicio por calumnia y difamación que se inició en su contra, por parte del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, y esto debido a la supuesta solicitud de la defensa de Guevara para notificar del caso al Tribunal Supremo Electoral. También cabe destacar que el abogado de Héctor Silva renunció por supuestas violaciones al debido proceso, y para ello pues fue reprogramado el juicio, un juicio que está teniendo, digamos, magnitudes de trascendencia política muy fuerte. No sé, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen al respecto? Bueno, yo creo que todos recordamos en este panel cuando se decretó la reserva a solicitud del jefe de la bancada CIAN, fue criticado fuertemente por nosotros porque nos pareció no solamente una decisión jurídica y políticamente equivocada, sino que nos parecía una ofensa a todos los ciudadanos salvadoreños en virtud que son dos políticos discutiendo sobre si hubo o no corrupción en una contratación pública con nuestros impuestos. Entonces, una vez levantada la reserva, por lo menos personalmente sí he observado un cambio de actitud completamente en el jefe de bancada de CIAN, y por el contrario me parece que el concejal se está viendo muy mal. Es decir, ahora sí se ve que pesan. Yo siempre dije, gane o pierda Héctor Silva, lo voy a decir con mucho respeto, gane o pierda, él está creciendo políticamente. Creo que es un líder que se está creando para el futuro, no ya, pero sí creo que está sentando las bases para ser un líder en el futuro opositor. Y sin embargo, en este proceso yo creo que desde el inicio, como lo he sostenido también, estaba perdido. Si él no va a poder probar que hay nexos entre la familia, entre el diputado Guevara y la empresa que hizo la contratación con la alcaldía, pues está bien fácil para el líder de la bancada CIAN probar que no pasa nada. Lo que sucede es que ayer lo que despertó mucha comunicación entre todas las partes y todos los que estábamos observando lo que sucedía fue el hecho de que el abogado defensor renunciara a las puertas de la realización de una vista pública. Eso es lo que por lo menos yo sí lo cuestioné, lo voy a seguir cuestionando, porque es muy sabido en El Salvador que los litigantes buscan todas las argucias, todos los mecanismos
para dilatar la realización de audiencias. Es por eso que hay una reforma en donde automáticamente se nos puede suspender por esa litigación peligrosa o temeraria. Es decir, hay infracciones en el Código Procesal Penal, allá por el 134 del Código Procesal Penal, en donde están claramente estipuladas el abandono, no comparecer, dilatar injustificadamente. No estoy diciendo que el abogado del señor lo haya hecho. Sin embargo, pues se puede presumir, dado que intentó incluso suspender la audiencia porque había una civil en otra parte a la misma vez, cuando todos sabemos la primacía que hay entre las audiencias de naturaleza penal y de cualquier otra naturaleza, a excepción quizás en algunos casos de familia, pero es que en penal se discute la libertad de las personas, aunque en este caso no lo sea así, pero por eso es que penal tiene más relevancia y siempre se va a realizar antes. Entonces, dado ese antecedente, uno podría dudar de que lo que está pasando es una dilatación voluntaria, porque el caso está, en mi opinión, perdido. Se fue postergado para 5 días, ¿no? Para 5 días. Lo que sucede es que el señor Silva tiene razón. No le pueden obligar a tener un abogado que no sea de su confianza. Tiene derecho a elegir su abogado. Lo que pasa es que esta táctica es de las más comunes, es, digamos, así como hay de las causales de lavado de dinero, que todas son las más conocidas, esta es como una de las dilatantes que los profesionales ¿Alta utilizan. connotación política en ello? Yo creo que desde el principio este fue un proceso porque hay que darle una lectura política y no una lectura necesariamente, aunque sí tiene obviamente el componente judicial, pero este es un proceso político. Yo creo que en el caso del abogado que renuncia, habrá que ver como varios escenarios, qué es lo que pasó. Primero está el escenario que él plantea en el escrito, donde dice que él no tiene posibilidad de hacer una buena defensa del concejal Silva, ¿verdad? Porque ni siquiera le han entregado él hablaba de un acta, habla del acta de la audiencia anterior en donde se aportaron las pruebas, que no se la entregaron pese a que él había solicitado insistentemente eso. La jueza le dice ayer, mire, pero si yo aquí automáticamente se la puedo entregar, pero entonces con esa diligencia, de esa forma tan express de entregarle esa acta, ¿por qué no lo hicieron antes? Y como él decía, yo no puedo llegar a presentarme a una audiencia si no sé qué pruebas son las que aceptaron y qué pruebas fueron las que no aceptaron. Y sobre todo porque también las personas que han estado presentes en esas audiencias señalan, algunas personas, que a mí me lo han comentado, de que se siente como un ambiente de hostilidad de parte de la jueza hacia el abogado de Héctor Silva. Entonces habría que ver primero si es eso, es que en todo caso sería una cuestión bien grave. En segundo lugar, habría que ver, bueno, esto quizás es más grave, si al abogado lo han amenazado, que no sería algo fuera de la lógica o algo de una teoría de la conspiración, ¿verdad? Que estemos pensando, pero a lo mejor lo han amenazado y su ejercicio profesional está en riesgo y no está dispuesto por seguir adelante con este litigio, perder oportunidades profesionales en su vida. Y la tercera posibilidad, que yo siempre digo que a lo mejor es, pues a lo mejor, ojalá que no sea cierta, pues que es un abogado, inútil, miedoso, y que al final, y cobarde, pues, cobarde, y que ya no le quiso hacer frente cuando ya vio la trascendencia que está teniendo. Así es que yo creo que ahí hay 3 posibles explicaciones. Veremos cuál es la que se comprueba, sobre todo teniendo en cuenta la promesa que ha hecho Silva de presentar el día lunes, que va a ser una presentación pública. Yo me imagino que va a convocar a una conferencia de prensa donde él va a presentar las pruebas que tiene. Así es que esperemos el día lunes. Sí, yo pienso que el caso, y concuerdo con lo que dice la doctora,
tiene connotaciones políticas. Desde lo que lo originó, que fue una declaración ante unos medios, primero medios televisivos y después en radio. Primero fue en Pulso y luego fue y después fue en otro programa. Entonces, en la que él dice que tiene algunas acusaciones que hacer y que tiene pruebas. Entonces, el caso de difamación como tal se reduce a eso. Si tú haces una aseveración y tienes cómo probarlo, pues no hay problema. Si no tienes cómo probarlo, pues vas a ser responsable de esas declaraciones que has dado. Jurídicamente, digamos, eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Tienes cómo probarlo o no tienes cómo probarlo? Podríamos analizar más cosas, pero se reduce a esta situación. Ese caso, cuando ya Cristian Guevara entabla la demanda, comienza a tener connotaciones meramente políticas, aunque comienza a salir en los medios y la situación, y le genera una rentabilidad política que se pida una reserva. O sea, la rentabilidad política la gana en ese momento Héctor Silva, y nosotros dijimos, si es un funcionario público y si los dos son políticos y los dos son funcionarios públicos, solo que uno estaba aquí, lo menos que puede ser, lo menos que puede pasar es que sea público. Y había, o sea, es un jefe de fracción versus un concejal. Entonces yo decía, pues, ¿qué pero está no pasando? cualquier fracción. Pues sí, que de la fracción mayoritaria. Entonces yo decía, lo está haciendo crecer innecesariamente a mi juicio en ese momento, pues, porque lo está poniendo a nivel de un debate jurídico y político. Ya lo puso. Ya lo puso. Ahora sí, ya lo puso, ya está ahí. Gane un pierde del caso jurídico. Yo creo que, y de hecho, ha sido su jefe de campaña. Y de hecho, hizo crecer la imagen. De hecho, por eso creo que cuando se dan cuenta de eso, piden la reserva. Claro. Cuando se dan cuenta de que estaba creciendo, piden la reserva para pararle ese crecimiento. Fue peor. Fue peor. Pero ahora que ya el caso se va asentando en lo que está ocurriendo y que ya se vieron los... Bueno, de hecho, pues, él pasa de ser candidato a alcalde, Héctor Silva pasa de ser candidato a alcalde a ser candidato a diputado, que quizás en algún momento hay que analizar ese movimiento, pero, o sea, tantos réditos, al menos en sus mediciones internas, asumo yo que el partido tiene, que lo pasa de competir en lo local a competir en lo departamental. Entonces, pero, en el caso, lo que se ve, al menos jurídicamente, al parecer está perdido por parte de Héctor. No sé si políticamente ya le va a generar más rentabilidad. No sé si ya llegó a ese tope y ahora que se levantó la reserva, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que puede crecer si tiene pruebas, porque va a ganar el caso y políticamente también le va a sumar. Pero si no tiene pruebas, va a perder el caso jurídicamente, le va a tocar negativamente. Yo políticamente, no creo. Es que siempre va a ser David contra Goliat. Él gana en cualquier escenario. Yo creo que sí. Porque fue un error el juicio desde el principio. Del juicio, desde el inicio el proceso fue un error. Yo creo que sí, él no tiene, pero podría perder, porque si se cumple esta solicitud que se hizo el día de ayer. Él tiene todo que ganar y nada que perder. No, pero no, claro que puede perder en el sentido de que la inhabilitación que lo inhabiliten como candidato. Ya vamos a discutir ese eso. Es un escenario en donde él lo pierde en el corto plazo, pero se fortalece su imagen en el mediano plazo. Yo no lo hubiera pedido porque, de hecho, hasta donde yo tengo entendido, todavía la planilla de San Salvador de nuestro tiempo había sido observada por el tribunal. Todavía no está inscrito. Todavía no está inscrito. Entonces, por eso que podemos hablar que él hizo ese cambio de candidato a alcalde a diputado. No sé si la observación del tribunal va en ese sentido, pero al menos... No, era una formalidad. El código electoral, en la sustitución de los candidatos, yo sí me quedo que podés hacerlo cuando has ido a internas del partido, pero por alguna de las causales es insubsanable que no te inscriban al candidato y te dan la oportunidad de que cambies candidato. No sé si todo eso ocurrió. Han hecho. Entonces, si eso ocurrió, pues ahí estamos. Pero si no, esa parte es la que yo... Ok, ¿cuáles son los elementos que puedes sumar, digamos, a este análisis primario y luego entramos ¿Qué veo yo de lo sucedido el día de ayer? Sinceramente, yo no veo ninguna táctica dilatoria de parte de Héctor Silva en el caso. De Héctor, primero, no, pero del abogado sí. No, tampoco, porque el abogado sigue, o sea, no se ha ido, siguió, la audiencia siguió, ¿verdad? Sí, se terminó. ¿Qué fue para mí? ¿Qué fue lo que hicieron ayer y qué hizo su abogado? Es dar un golpe en la mesa y poner sobre advertencia pública que algo irregular está sucediendo en el juicio. Opino lo mismo. Eso para mí fue la ganancia de la acción, si le podemos llamar una acción, ¿vea? Porque el abogado ahí estaba, estuvo presente, la jueza lo regañó inclusive, no le aceptó la renuncia.
Y la audiencia siguió, pues, y siguió a tal punto de que terminó y le dio 5 días más todavía para continuar la aportación de pruebas como tal. Pero es que sí es irregular de que un abogado no reciba las actas de la audiencia anterior en función de establecer su mecanismo de defensa. O sea, yo creo que es irregular. Sí, y ese es lo que advirtió. Ese es el elemento y si la jueza dijo, yo se la puedo dar ahorita, lo que está haciendo es confirmando que no se la había dado. Que ahí la tenía, pero no la querían entregar. Y que fuera en el fondo lo esencial para establecer una defensa, no lo sé, pero había un procedimiento irregular que fue puesto sobre la mesa el día de ayer. Entonces, yo creo que el objetivo ellos lo cumplieron en función de advertir, mire, aquí está sucediendo algo irregular. ¿Vea? Sigamos, ¿vea? ¿Por qué digo yo? Porque yo no puedo decir, mire, el juicio ya lo tiene perdido. O sea, primero veamos las pruebas. Sí. ¿Vea? ¿Por qué? Porque al final, el mismo Héctor Silva ayer, al final da una conferencia de prensa y le dice a la gente, mire, la audiencia es el martes, ¿vea? Sí. El lunes convoco conferencia de prensa y les voy a poner sobre la mesa todas las pruebas. Claro. O sea, si yo no tuviera pruebas, yo no hago eso. O sea, si lo voy a hacer... Esa es una buena pregunta. Claro, es decir, no si te voy vas a meter... Voy a convocar a la no lo prensa va a para hacer. quedar en ridículo. No te vas a meter a una cosa tan delicada. Mire, tú sabes él eso, tiene ¿verdad? las pruebas. Y es las que vamos al contexto, perdón, el contexto del fondo del señalamiento y del pleito. Y si es que Héctor Silva lo que dijo, mire, este señor Cristian Guevara está vinculado a una empresa que la alcaldía de San Salvador le adjudicó $1 millón en publicidad y casi de dedo, entre comillas. Tiene nexos. Tiene Así dijo él. Tiene nexos. Y es que es cierto, o sea, es que no solo es en ese caso. Acaba de salir una publicación, no me acuerdo de qué revista, qué periódico de estos investigativos, sobre lo de Miss Universo, en donde otra empresa asociada a Cristian Castro también tenía un contrato millonario. El hijo de Verónica Castro, el cantante. Cristian Guevara. El cantante. Somos Cristian dueños Guevara. de nuestras palabras. Se está haciendo una afirmación muy parecida. Claro. Pero está diciendo ya voy a pasar yo a insistir. O sea, hay una investigación periodística donde una empresa vinculada a Cristian Guevara también tiene un contrato millonario. Recordemos, no nos hagamos así como muy inocentes en estos casos. Cuando las investigaciones periodísticas como la del Faro, como Factum y otras, nos han proporcionado esa información que es resultado de una investigación periodística, siguiendo un método, ¿verdad?, que tienen para este tipo de investigaciones, revisando actas, revisando contratos, revisando cómo se cruzan el nombre de algunos socios, directores de sociedades anónimas con otros, etcétera. Eso ha dado pie a que conozcamos muchísimos, pero muchísimos, pues yo diría los principales casos de corrupción que se han ventilado, inclusive personas que están en este momento presas o estén siendo juzgadas, ha sido por esa labor de investigación. Así es que yo no es simplemente que si el río suena es porque corrupción trae, ¿verdad? Pero ahí hay indicios y que si se profundiza se llega. Y yo no creo que Héctor Silva haya hecho digamos, este barullo, pues este escándalo, si no lo tuviera las pruebas. Porque si no le pasaría lo que le pasó al presidente Bukele. ¿No se acuerdan con aquella demanda que le puso? ¿Concilió? Mire, a él lo engañaron, porque él nunca tuvo pruebas, sino que a él lo engañó la señora, bueno, no voy a decir el nombre, pero una funcionaria del gobierno de ese entonces, y le dijo eso, pero se lo dijo a manera de rumor, de que tal cosa, y él se lo cree, lo hace verdad sin comprobarlo, y mire, no le tocó pagar $50,000. Ya siendo presidente electo. Yo creo que el caso de Héctor estaba bien sencillo, que en el momento en el que afirmó, yo creo que se hubiera retractado. Y es que yo no puedo dar cierta información de la que yo tengo conocimiento porque son algunos clientes que no me han autorizado a dar esa información, pero yo sé que ese caso venía perdido desde que hizo las declaraciones de Héctor Silva, porque todo lo que él va a traer aquí es demostración de nexos pasados. Cuando él hace la afirmación que hace, él está induciendo al oyente, a las personas que lo escucharon, a que crean a que esa licitación se dio gracias a nexos presentes con el diputado Guevara.
dando a entender que hubo corrupción en esa licitación. Entonces, yo escucho esas afirmaciones, yo sé que son falsas. Entonces, era bien sencillo que él se hubiera retractado en ese mismo programa, hubiera sido más, digamos, más cauto y haber dicho probablemente, o tuvo nexos, porque eso es lo que va a demostrar el lunes, a mí no me cabe duda que va a demostrar eso. Ahora, sí, de verdad, esto es una completa estrategia, porque si están valorando que este caso es político y que lo que buscan es eliminar su candidatura, que no me parece que haya una vía legal posible para eso, lo podemos discutir más adelante, pero está claro que lo que buscan es ir dilatando, porque ya las elecciones son, entonces no se van a arriesgar a absolutamente nada de eso. Pero el tribunal está analizando la solicitud de inscripción de él. Pero no por ese caso. Sí, pero no por esa causa. En todo caso, aún y con la solicitud que le hace. Y de la manera lo que sucede, vaya, la manera para inhabilitarlo a él sería que alguien interponga una nulidad en la inscripción. Cuando ya esté inscrito. Ya cuando ya esté inscrito. Denegada la nulidad, entonces procede a ir a un amparo. Ya lo intentó de alguna forma Cristian. Eso es una mentira lo que afirman de que lo que están haciendo es que me van a inhabilitar con esa solicitud. No, y es que en el expediente... No, lo que se ha pedido es que se informe al Tribunal Supremo Electoral de la situación. Eso ya es cuestión del tribunal. ¿Para qué? Sí, pero es que son derechos de las partes. Sí, vaya, cuando dice, por ejemplo, el abogado, yo no sé qué prueba fue admitida, perdóneme, pero yo creo que cualquier abogado en su primera audiencia o de vista pública ya sabe qué prueba le admitieron y cuál no, porque usted ejerce el derecho de interponer recursos verbales, orales, a la hora de que le deniegan una prueba, porque si no lo hace, pierde el derecho de reclamarlo más adelante. Entonces, eso no es cierto. Si acaso el acta no estaba listo, eso sí es atribuible al tribunal, que hasta le han puesto, dijo la jueza, hasta los suspiros para evitar que este tipo de afirmaciones no fueran. Ahora, la demora sí creo que es atribuible y es injustificable que se llegue a una audiencia en donde no exista ni siquiera el acta, ¿verdad? Porque esa es la guía de uno como abogado a la hora de hacer sus alegatos. Pero que no conocieran la prueba admitida y denegada, eso sí es mentira. Pero hay un proceso que debe seguirse. El acta, el proceso sí se ha seguido. El proceso, o sea, ahí mismo, después de la audiencia de presentación de pruebas, dice, vamos a aceptar estas y estas vamos a rechazar, y uno puede ahí interponer recursos de revocatoria o luchar contra lo puede interponer cuando reciba el acta también. Podría significar que no entendió qué prueba le admitieron, pero sí y eso sí es grave. Él tiene que saber cuáles eran las admitidas o no. Si puedes encontrar un error en el acta atacable, eso sí lo podías hacer. Por eso es que esperas el acta para una formalidad, ¿verdad? Porque si hay alguna cosa que tú no estás de acuerdo, digamos, la puedes atacar, pero yo creo que la connotación sigue siendo meramente política y que el lunes lo que va a pasar él es sacarle el último rédito político a la situación. Y tiempo está haciendo campaña. Y no porque tenga la razón, sino que es tan política la situación que todos los sectores opositores apoyan a Héctor Silva, en ese caso, en el pleito, y los sectores oficialistas apoyan a Cristian Guevara. O sea, sí, ya se polarizó la situación, así, entonces, ya no importa tanto la verdad como... O sea, así están los lados. Así, por eso mi enfoque fue la connotación política que este caso jurídico está pero ¿sabes qué? Lo que yo veo también es parte de la campaña. Es una parte ya como de victimización de Héctor, ya. O sea, como dicen, miren, es el sistema contra mí, etcétera. No, pero ya lo está queriendo hacer ver así. Pero solo termino la idea. Solo termino la idea. Héctor ya ha ganado casos, por ejemplo, en el Tribunal de Ética Gubernamental. Y todos dijimos, bueno, las instituciones funcionan y qué bien. Y ahora yo creo que no es justo que comience a decir y a poner en tela de juicio la independencia de una jueza, que desconozco quién es, pues, pero tiene independencia judicial, hay un cierto respeto para la jueza. Si los abogados sienten que hay alguna situación anómala con la jueza, que vayan a denunciarla a investigación judicial. O sea, esos son los mecanismos que existen en una institución. Lo que pasa es que quieren hacer ver como que El Salvador comenzó ahora con ese tipo de actuaciones. Yo no estoy diciendo que sea buena o mala la actuación, entonces ya se está victimizando. Todos los que litigamos sabemos que esto ha sido eternamente así. Eso que ustedes, que ustedes plantean, eso sería lo ideal, lo de la independencia judicial, en un país en donde no existiera
este control total que tiene el órgano ejecutivo sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre la Fiscalía, sobre la Asamblea. Si el control total fuera cierto, entonces el Tribunal de Ética no hubieran sancionado a la señora. Antes no había ese control y tampoco había si lo controlara pero la independencia judicial siempre ha sido una aspiración en El Salvador. Veamos dos Poquitos cosas. jueces son Yo no dudaría el día de ayer cómo la jueza permitió que entraran todos esos porque ya no hay reserva, es público, cualquiera podía entrar. Pero eso fue un circo. Y lo otro, yo estoy segura que la jueza no va a dar una resolución desfavorable para el señor Guevara. No la va a dar desfavorable para él, aunque le presenten las pruebas que le presenten. ¿Por qué? Porque ella sabe que si da esa resolución en este momento desfavorable a don Cristian, en este momento y en este caso que es fundamentalmente político, a ella van a tener represalias contra ella, así como han hecho con otros jueces y con otra jueza. La pueden terminar trasladando al pueblo más lejano de Morazán o de La Unión, o casi en los Bolsones, al final la pueden mandar. Entonces ella sabe, sabe. Carlos. Mira, yo sí veo un interés de parte de Nuevas Ideas y de Cristian de tratar de afectar la candidatura de Héctor Silva en el tribunal, porque desde el momento en que tú le pedís a la jueza, mire, notifíquele esto al Tribunal Supremo Electoral, es porque tiene un objetivo, no es para que el tribunal nada más esté debidamente informado. Por eso, pero tiene un objetivo. Y el objetivo al final de cuentas tiene que ver con la inscripción de la candidatura de Héctor Silva. Le sigue haciendo un favor, te lo diré. Vea, cada vez que hace ese tipo de acciones como tal. Yo lo que creo que en este caso, de algo que gira alrededor del jefe de fracción de Nuevas Ideas, porque no es primero, insisto, no es primer señalamiento que hay alrededor de él. Recordemos el caso de los aires acondicionados, este otro caso que ha salido sobre Miss Universo, y posiblemente habrán más porque hay toda una red de empresas asociadas y que estuvieron vinculadas a él y a un grupo. Así sea. A él y a un grupo. No quiere decir que estuvieron. No, por eso es que lo que ha hecho, mire, lo evidente en esta operación que yo estoy viendo es que ha hecho una separación formal de las empresas. Pero él... Yo ayer hice un chiste en mi Twitter, de que qué mala suerte tiene este hombre, de verdad, porque ahora que él se separó de todo el grupo de las empresas que ha estado asociado, ahora le caen los contratos a esas empresas. Antes no le caían. Eso no es cierto. Vea, hasta ahora. Y le puedo dar fe de que hay... Solo porque a mí yo no tengo autorización para dar información que no me ha autorizado mi cliente para darla. Pero yo sé que esas licitaciones no son de ahora. Eso sí no es cierto. Bueno, lo puedo afirmar con tu no lo sé, pero vamos a verlo. O sea, yo por lo menos sé que el tipo de contratos, ese contrato de la Alcaldía de San Salvador, no lo tenía antes. Vea, eso puedo dar fe. Y hay otros contratos como tal que han tenido. Es que este grupo viene desde el gobierno de Tony Saca, después con el gobierno con Funes. Entonces no es de ahora. No, es que vienen haciendo operaciones políticas. Son los mismos, son los que se han reciclado. Vienen haciendo operaciones políticas. Pero entonces no es que ahorita con este gobierno, como acaba de decir antes, yo no estoy aquí para defender a nadie porque ellos se tienen que defender solos. ¿Quién está diciendo que con este gobierno nada más? Usted lo acaba de decir. Decir que hasta que el hombre se fue ganaron contratos. No, en este gobierno, sí. O sea, la separación. Pues sí, pero ya le habían venido al Estado desde antes. La separación formal le ha permitido a ese grupo tener contratos. Más contratos. O sea, si se le investiga, tendría que averiguarse que no hubiera un deslinde no solamente formal. Para eso se investigan las cuentas. Si hubiese una investigación en su momento que no haya fuero. Que no haya fuero. Quiero una pregunta porque tengo una duda. Sí, una duda, de veras, quiero que me respondan. Y no hay alguna disposición en la ley, no sé en cuál ley, pero en alguna ley que prohíba o que determine que una persona que ha sido contratista, contratista por eso del gobierno, ya sea municipal o del Estado salvadoreño, llamémosle así el Estado, no puede competir como diputado o diputada en ese la prohibición constitucional público. No, la prohibición constitucional es para que los funcionarios no sean contratistas del Estado. Lo que sucede pero es que hay una no importa. No, lo que hay es una jurisprudencia en el caso de Tony Saca, que es la misma que se ha discutido mucho por el asunto de los 10 años de la alternabilidad,
en la que él se desvinculó de las empresas para ser candidato y cumplir, ahí sí, formalmente con el requisito de la Constitución de que no puede ser, pero a él se le demostró que los ingresos de las empresas le seguían llegando. Entonces, el vínculo fue roto de manera formal únicamente. Eso para los que afirman que el señor Guevara tiene una vinculación. Hay que probarle eso. Hay que probarle eso, claro. Correcto. Que sus cuentas tienen ingresos todavía de las ganancias que estas empresas han logrado a través de las licitaciones con el Estado. Si eso se le comprueba, entonces estamos ante una defraudación de la Constitución. Si eso se le comprueba, ahora hay fuero, entiendo yo que no podría haber ningún tipo de investigación a menos que fuera demasiado evidente. Ok, vamos a continuar con este análisis y por supuesto con los puntos y contrapuntos que genera esta situación, este tema que ha sido postergada la audiencia para el próximo día martes. 19. ¿No? Pero el lunes será la presentación de las pruebas. Voy a pedirle a producción si me pueden subir un poquito la referencia, los cues de entrada y salida del programa. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Antes de poder continuar con el debate acá, voy a recordarles a ustedes que los 365 días del año usted encuentra los verdaderos precios bajos en medicamentos solo en PharmaValue. Recuerda que puedes visitar tu sucursal favorita, utilizar tu verdadera app del ahorro o pasa por tu autoservicio cercano. En esta Navidad, pues regale salud a sus seres queridos, haga sus compras de medicamentos o dermocosméticos con los verdaderos precios bajos que solo PharmaValue le otorga. Bueno, continuamos con el análisis del tema que teníamos. Juan, había quedado también la palabra, ¿no? ¿O ya habías concluido tu análisis? No, yo había... Sobre todo por las repercusiones que puede tener también en el ámbito de la inscripción que el Tribunal Supremo Electoral tiene con relación a la candidatura de... Fíjate que en ese punto yo esperaría hasta, o sea, el proceso no sé si da hasta las elecciones, pues porque tiene que haber una condena. En firme. Y tiene que ser una condena en firme después de o que... un auto de prisión formal para suspenderle. Y con el auto de prisión formal automáticamente pues ya no está físicamente en el lugar, estás preso, no puedes ejercer tus derechos. Pero en este caso no hay pena de prisión. En este caso no hay pena de prisión, entonces en ese sentido habría que esperar la condena para una inhabilitación, ¿verdad? Del derecho ciudadano como tal. Entonces, eso es lo que evitó precisamente Nayib Bukele con conciliar, ¿verdad? Antes de que, y creo que era candidato todavía, no era presidente. Ya era electo. Bueno, la historia es que con la conciliación no hay condena y no hay pérdida de los derechos de ciudadanos. Ok, cerramos entonces este tema bajo esa lógica de... Quizás solo aclarar que la condena tiene que estar firme, ¿verdad? Eso no podría afectar. La condena se dicta y después se tiene que confirmar por un tribunal superior si apela alguna de las partes y luego por otro. Eso sí, eso no inhibe que cualquier interesado que demuestre tener un interés legítimo cuando la planilla está inscrita puede impugnar la inscripción de la planilla. Claro. Puede ser por este motivo o por el motivo que decimos de que puede seguir haciendo propaganda. O que pueden haber hecho o pueden impugnarla por el motivo que hizo el cambio de ser candidato a alcalde a candidato a diputado y que con qué procedimientos si habían habido un proceso de interna del partido. Tal vez por ahí podrían, no sé. Tengo ahí un Twitter que me colocan, dice, es más, si nadie más va, iré yo a pedir justicia equitativa al Tribunal Supremo Electoral. Dice, la candidatura de Héctor Silva es inviable e ilegal. Pero en todo caso yo creo que lo único que aplicaría es lo que explica Eli Contreras, porque por el proceso penal, aunque fuera condenado, yo no le veo de verdad no hay una facilidad legal, porque tendría que estar firme y para cuestionar la moralidad notoria tendría que estar firme. Yo lo veo sumamente patojo en este sentido de ese cambio, ¿verdad? Porque no sé, desconozco los estatutos del partido también, ¿verdad? Pero el cambio se puede hacer según el artículo 148, si no mal recuerdo, del Código Electoral, de la sustitución de candidatos. Tienes que cumplir un procedimiento ahí. Sí, no es correcto. Problema. Es correcto. Bueno, lo cierto es que en el análisis creo que hay mucha sobre la postura de correr y decir, bueno, esto es inviable bajo esta... No, mira, o sea, primero los casos de la persona que puso ese tweet no tiene nada que ver con el caso de Héctor Silva, o sea, no es comparable en nada, absolutamente en nada, o sea, a él la Corte, la Sala de lo Constitucional es la que ordenó la cancelación de su
de su candidatura por un tema de honradez notoria, porque ya habían medidas dictadas, moralidad notoria, perdón, había medidas dictadas por un juzgado de él contra Berta María, y él incumplió esas medidas. O sea, hay unas cosas que no tienen nada que ver con un tema de una demanda por difamación. Ya que nos metimos a ese tema, brevemente les voy a recordar que ese momento la Fiscalía actuó, hay muchísimas mujeres verdaderamente vulneradas en cuanto a la violencia de todo tipo, pero ese caso se movió express en la Fiscalía. Luego llegó ese caso a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional, y el amparo se resolvió express. Yo aquí no me interesa defender a nadie, pero esa selectividad todos la aplaudieron. Los mismos que ahora están cuestionando un montón de cosas en ese momento aplaudieron esa carencia de imparcialidad y de objetividad y ojalá de diferentes entes. Que esa selectividad sea repetitiva siempre, porque en el fondo sí tenían razón de lo que estaban diciendo. No, y el principio de inocencia. No tenían razón. Bueno. Fueron abusivos y fueron selectivos, fueron parciales y no fueron objetivos. Y ese es de los pecados de toditas las salas, todas, sin excepción. Con una medida cautelar inhabilitaron un derecho ciudadano. Bueno, veamos el Tribunal Supremo Electoral. Una orden de un tribunal superior. Pero para eso está el tribunal. Claro. Si para eso estaban los juzgados, que también le dieron un trámite bien expedito. Claro. Bueno, no la sala. O sea, hay un orden que hay que llegar hasta la sala, ¿verdad? Ok. A ver, veamos, ¿qué papel estaría jugando el Tribunal Supremo Electoral en todo esto? ¿Será una papa caliente que le van a trasladar con el tema? No creo. ¿No? En el caso de Héctor Silva, no creo. Bueno, ya están los preparativos. Ayer se conformaron, ya se eligieron a los casi 103,000 ciudadanos para ser miembros de la Junta Receptora de Votos. Mira, esto es un procedimiento normal de todas las elecciones donde hay ciudadanos que si no se... Hay un requisito que los partidos presentan propuestas y si no se llenan todos los cupos de todas las mesas con esas propuestas, el tribunal toma el padrón y hace un sorteo para llenar las mesas. Eso son procedimientos normales que se hacen en un evento electoral. A mí... Hoy hay un simulacro del voto en el exterior, electrónico, sí. Hay varios temas sobre la mesa en el asunto electoral. Uno de ellos es, creo que se ha puesto de moda el tema del voto del DUI vencido. Sí. Yo te diría una cosa, y ahí sí no comparto con la oposición o con algunas organizaciones que están señalando sobre ese tema en particular. Yo no le veo absolutamente ningún problema a habilitar el ejercicio de un derecho constitucional de los ciudadanos, a limitárselo por el hecho de que no tengan $10 para poder renovar un documento de identidad. Todas esas personas ya están en el padrón electoral, ¿verdad? Tienen un documento aunque esté vencido y lo único que están habilitándose es el derecho de ejercer el voto, no lo habilitan para ninguna otra cosa. O sea, si ese ciudadano tiene que hacer un trámite en cualquier otra instancia, pues tiene que ir a renovar su documento de identidad y va a actualizar la base de datos en su momento. Pero creo que llegado el momento de la elección, en donde se ejerce un derecho constitucional de los ciudadanos, que es el derecho al voto, no lo puedes limitar por un tema de $10 que alguien no lo tenga en su momento como tal. Pero yo creo que va más allá de los $10 y de cuál es realmente el verdadero motivo. Yo recuerdo, y por favor me corrigen si estoy equivocada, que en el año 2013 la Sala de lo Constitucional dio una resolución en donde se decía que las personas que tenían el DUI vencido no podían ejercer el voto, y fue una resolución de la Sala de lo Constitucional. Digo porque en este momento, como todo el mundo se rasga la vestidura, diciendo que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional se deben de cumplir y que están por encima de la Constitución, bueno, pues en el 2013 hubo una resolución, ¿verdad? Que no permitió eso. Yo creo que eso fue malinterpretada. A eso yo. De hecho, Sánchez Serén vetó. Yo no y después en el 2010 la sala dijo no puede. Correcto. La sala lo que al final dijo, mire, eso no es un tema constitucional. Correcto. ¿Verdad? Entonces, es de mera identificación, dijo en ese momento. Entonces, sí, es bueno que la gente actualice, porque se actualice el padrón, porque esto, pero no hay una prohibición de decirles, mire, no se puede votar con el DUI vencido. Pero mire, a mí, perdón que me ría, pero es que
si así va a ser las interpretaciones de las resoluciones. Las resoluciones cuando sí, cuando se puede interpretar, cuando no, es que lo que dice, se recuerdan en el 2018, Arenas quiso volver a revivir esa. No, y Sánchez Serén lo vetó. ¿Pero por qué lo vetó? Pues sí, porque malinterpretó esa sentencia. Es decir, cuando las cosas cuando van en contra es una mala interpretación. Y cuando van a favor de lo que a uno le conviene, entonces ahí van rectos. ¿Cuál es el problema que la gente vote? Sí, es que la ley, el Código Electoral en el 196 da las causales por las que se puede denegar el voto. Y en ninguna de esas causales dice que el DUI esté vencido. Leámonos así rapidito. La literal A es cuando el documento de identidad no coincide con el padrón electoral. 1. 2. Cuando el documento de identidad es falso. Y que en ese caso se retiene y se le llama a la fiscalía. 3. Cuando el documento de identidad esté alterado. También se retiene y se le llama a la fiscalía. Cuando alguno de sus dedos del votante está con tinta indeleble y cuando no se encuentre la persona en el padrón. En ningún momento en la ley dice que el DUI esté vencido o no. Entonces, y habían habido también ya decretos legislativos que habilitaban la votación. En ese caso particularmente el presidente Sánchez Serén fue el que vetó y dijo que interpretaba esa resolución precisamente de la sala. Y cuando les dijeron, yo estaba en esa comisión, pues, mire, superen el veto. No tenían los votos para superar el veto, pero sí, incluso diputados del FMLN en ese momento estaban de acuerdo. Y detrás de esa negativa de querer permitir la habilitación de los DUI vencidos para ejercer el sufragio, han habido más intereses económicos de las empresas emisoras de los documentos por un tema de validación, ¿vea? O sea, es la temporada de ellos, claro, en la época de elecciones, porque renueven todos esos DUI para poder facturar. Sí, porque al final uno no puede hacer a veces ni trámites en el banco si el DUI está vencido, pero yo sigo siendo yo. Claro. Y el documento es auténtico. O sea, es una cuestión monetaria. Lo que la Junta Receptora de Votos tiene que hacer es identificarse. Hay un morbo ahí detrás de eso cuando de repente hablan de las cantidades de personas que están en esa situación, que hablan casi de 400,000 personas con DUI vencido. Pero es que lo que no van es al fondo a investigar qué pasa ahí realmente. La inmensa mayoría de esos ciudadanos que tienen ese DUI vencido son hermanos salvadoreños que les ha tocado migrar ilegalmente hacia los Estados Unidos. Y por eso es que no se renuevan esos DUIs, pero los DUIs fueron emitidos en debida forma. O sea, los DUIs no son ilegales, los DUIs no son duplicados, los DUIs no son de muertos. Me imagino que más de alguno habrá que no puede darse el lujo de gastar $10. La mayoría son esa situación, o sea, son pocos realmente los que quedan en ese remanente de que de verdad no tienen el dinero para sustituirlo. La mayoría está fuera de ese grupo, la mayoría no está en el país, pero y al final, y no hay todo un procedimiento de validación, de verificación, de chequeo, cuando se presenta. Las huellas digitales, la cara no va a cambiar. O sea, yo les digo, miren, hay un tema, dice un dicho ahí, voto masivo mata fraude. Correcto. Entre más voten es mejor. Correcto. Y para la oposición 10 veces mejor. ¿Verdad? O sea, yo lo que tengo que motivar y facilitar el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos. Y si yo me empiezo a encargar de estar cuestionando la operatividad o la formalidad de la elección, lo que estoy haciendo es desmotivando a los ciudadanos a que vayan a ejercer su sufragio. Y gastando energías en algo que no eso cuando tú hablas de desmotivar, esto cala mucho para poder preguntarse que por qué no se han hecho campañas de no solo de motivación, sino también de educación de cómo emitir el sufragio, tanto en el extranjero como aquí internamente. No ha habido ninguna campaña de esa naturaleza. Eso hay que preguntarle al tribunal. El Tribunal Supremo tiene que dar. Dijeron que la otra semana empezaba. La otra semana. Pero las elecciones ya están a la para los que empiezan a votar un mes antes, ya las tienen enfrente. Nos está debiendo el tribunal. Y la tecnología no es algo tan sencillo. Y sinceramente, y lo dije. Una campaña de orientación de cómo se va a llevar a cabo el proceso de votación, tanto en el extranjero como acá. Me parece que la publicidad del tribunal no es la adecuada ahorita. O sea, salen unas muchachas guapetonas con saco y todo, entregándole unos papeles a alguien en un escritorio. No sé cuál es el mensaje. No, en realidad, de eso. El tribunal tiene que poner atención en algo. Tiene su énfasis. Quizás sobre ese tema de... Al menos el voto en el exterior, perdón que les quité la palabra, pero lo que pasa es que en el voto en el exterior
tienen que motivar a la gente a votar y decirle cómo va a votar, que se familiarice la gente con el sistema que van a utilizar. México tenía una plataforma, y lo hablábamos en algún momento, que podías entrar a una página y ahí estaban los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, para que cualquiera, y simuladores de voto. Entonces, eso me lo está debiendo particularmente el tribunal, porque yo creo que viene aunque esté el recurso, pero faltan 15 días. Pero estás a la vuelta de la esquina, entonces no ha habido esa campaña. Pero quizás porque en este momento, como todo el mundo está en modo Navidad y fin de año, y a lo mejor nadie le va a prestar atención, y en enero hoy el primer simulacro, o sea, es la primera apuesta, el sistema lo abren en función de eso, de ver que todo esté funcionando y empezar a decir a la gente, mire, puede entrar a practicar. Y va la fiscalía, va la Junta de Vigilancia. Sobre esto de los votos, yo quiero cerrar el tema, bueno, vamos a pasar a otro con dos aspectos muy importantes. El primero, recordemos que el espíritu del voto en el exterior es para que nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero tengan acceso a ejercer el sufragio que siempre les ha sido negado, porque en el pasado, aunque existía un mecanismo, no había para garantizar que realmente se podía ejercer. Pero ese es el espíritu. El espíritu no es que Tania, que Juan, que la doctora, que Carlos se le ocurrió viajar ese día, entonces yo puedo salir y votar en cualquier parte del mundo, porque entonces ya el espíritu se desnaturaliza. Ya eso de garantizarle a todos los salvadoreños que podamos, miren, eso se va a hacer un desorden. Entonces las personas que lleguen a creer que por esta habilitación un tanto fuera de lugar que ha hecho la Asamblea y que ha tenido que implementar el tribunal, no vayan a salir intentar salir de vivos, que van a Guatemala y votan, o van a Estados Unidos y votan, regresan y votan aquí, ¿verdad? Eso es fraude electoral y se paga con cárcel. Si no lo descubren el día de las elecciones, lo van a descubrir después. Entonces no hay que hacer un uso abusivo de las normas. Lo importante es exhortar que haya lo más pronto posible una campaña que oriente, que eduque, ¿verdad? Y que motive precisamente al voto. Y que el Tribunal Supremo Electoral, yo insisto en esto, está obligado a disipar cualquier duda. ¿Vea? ¿Por qué? Porque no hay nada malo detrás de lo que se está haciendo. O sea, yo conozco a la empresa que está detrás, que es una empresa grande, que es una empresa que tiene experticia electoral, y sé que están haciendo las cosas bien, pero cuando alguien no conoce algo le genera dudas. Entonces aquí todo está en dar a conocer las cosas. Lo desconocido. De este simulacro tienen que dar los resultados de inmediato, decir, miren, el sistema se puso a cero a tal hora, se realizó tal cosa, tuvimos estas y estas fallas. Vamos a hablar de un tema bastante vinculante, digo, desde el punto de vista electoral. El movimiento de víctimas del régimen Movir denunció que algunos familiares de privados de libertad que han sido capturados durante el régimen no aparecen en el padrón electoral. ¿Qué tan cierto? ¿Qué los familiares tendrá eso? ¿Sí? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Desde luego agradecemos como siempre el gentil audiencia que usted tiene y nos presta a través de nuestras plataformas digitales. A ver, Carlos, ¿qué opinión tienes tú y el resto de la mesa con relación a esta denuncia que hacen familiares de personas detenidas durante el régimen que no aparecen en el padrón electoral? ¿Qué habrá detrás de todo esto si es que verdaderamente esta es una información verídica? Yo no he escuchado nada más que la denuncia pública que han hecho esta organización Movir. Yo lo que los invito de verdad es que activen los mecanismos de control. Con nombre, apellido y número de DUI hay que ir al tribunal y presentar la denuncia. ¿Vea? ¿Por qué? Porque no sabemos si es un error, no sabemos si está pasando algo anormal, o sea, no hay suficiente información para poder hacer una valoración adecuada que si de verdad es algo sistémico o no es sistémico, es dirigido a ese segmento de la población o no lo es como tal. O sea, sería grave si eso estuviera sucediendo, porque sería grave. Por eso es que los invito a que no nos quedemos solo en los medios de comunicación en este caso particular, sino que hay que activar al Tribunal Supremo Electoral y denunciar, ¿verdad? Porque es la única forma que nos vamos a dar cuenta si de verdad está sucediendo algo malo o no. Sí, tal vez para complementar lo que dice Carlos, y con el mayor de los respetos, el movimiento seguramente tiene abogados.
hay un mecanismo ya de ley para estos casos. El artículo 33 del Código Electoral se llama reclamos por error o exclusión. Dice. Si un ciudadano o ciudadana se le ha extendido su DUI y no aparece oportunamente en el padrón electoral o aparece con errores, deberá informar y reclamar de inmediato al Tribunal Supremo Electoral presentando su respectivo DUI, dice. Y el tribunal deberá dar respuesta por escrito en la dirección que el ciudadano indique en 15 días. O sea que si reclaman ahorita todavía tienen para que el 4 de febrero puedan participar. O sea, ese es el mecanismo que está de ley. Por eso es que está la consulta. Pueden haber errores, porque uno a veces modifica el DUI o algo, o puede haber una exclusión. Pero la misma ley da la salida, el mecanismo legal, que es el que hace el llamado Carlos, y yo les leo el artículo pues para que si esto está ocurriendo, y no solo de este movimiento, sino que cualquier ciudadano vaya y puede hacerlo verbalmente, incluso al tribunal. Con la denuncia pública, solo llevan al DUI. Pero no nos quedemos ahí. Mire, tienen que tomar acciones. Perdón, solo para complementar lo que decía Eli Contreras, cuando habla de exclusiones, también más difícil si lo van a tener aquellas personas que tengan algún tipo de inhabilitación, ¿verdad? Recordemos que el artículo 74 y 75 de la Constitución establece claramente quiénes están inhabilitados para ejercer el sufragio. En el 74 los suspendidos, en el 75 las pérdidas de derechos de ciudadanía o de ciudadanos que conocemos, los derechos políticos, entre ellos el ejercer el sufragio. Entonces, y esos están desarrollados, me parece, en el artículo 7 o 12 del Código Electoral, que establece que los condenados, hay personas que yo digo, si son, yo no quiero estigmatizar, pero si son familiares, quizás en algún momento estuvieron procesados y como antes sí salían a través de procedimientos abreviados, quizás están en cumplimiento de una pena que se les suspendió la ejecución en la cárcel y la están cumpliendo afuera. Entonces, en esos casos todavía sus derechos no han sido rehabilitados. Y si ya terminaron, tienen que pedir al tribunal que mande el aviso al juzgado, que mande el aviso al tribunal, que ya la inhabilitación ya cesó porque se cumplió con el periodo de cumplimiento que tenía de la pena impuesta. Entonces, personas que estén en ese escenario sí va a ser un poco más complicado que solamente ir a interponer una denuncia. Pueden hacerlo verbalmente, no necesitan formalidad. Porque con esto finalizo. El Tribunal Supremo Electoral no es autónomo en este tema. El Tribunal Supremo Electoral inhabilita a ejercer el sufragio a aquellas personas que los tribunales de la República les mandan aviso, se nutren de información de los tribunales, correcto. Pero mire, hay una pregunta, antes de darle la palabra, hay una pregunta que nos lleva de nuevo al tema anterior. Se sabe que son 7 millones de presupuestos para publicidad que tiene el tribunal y la campaña para saber cómo votar solo le han apostado a redes. ¿Cuál es el criterio? Pregunta Carlos, tú que conoces bastante. Esa es decisión del organismo colegiado, de los magistrados, como una estrategia de comunicación. Que a lo mejor quieren que les abunden. Los 7 definitivamente millones. Es más barato una inversión publicitaria en redes sociales que en los canales tradicionales. Está más efectivo. Pero también el tribunal tiene que tomar en cuenta que los medios tradicionales, que es la televisión, sigue siendo la reina en la comunicación. Radio y televisión. ¿Verdad? Entonces, y tienen el presupuesto adecuado para poder hacerlo. O sea, yo creo que deben, pero eso es un tema de ellos, tienen que hacer una valoración para poder tener ese impacto masivo, vea que lo dan los medios tradicionales. Y lograr los objetivos, porque para eso están estas plataformas, que no lo decimos nosotros, porque sería demasiado modesta, pero ahí están sigue las siendo la televisión, sigue siendo el rey. La radio, así es. Eso es así. Megavisión es el medio más creíble. Perdón, solamente con este tema de personas que están inhabilitadas para votar, ¿cómo sería la situación de las personas que están encarceladas bajo el régimen de excepción? Que no están condenadas. Muy buena ¿verdad? Pregunta. Que no están condenadas. No pierden sus derechos. Entonces estas personas podrán votar dentro de la misma situación en la que estuvieron nuestros hermanos en el exterior por muchísimos años. El derecho lo tuvieron siempre, pero no se les garantizó el mecanismo para ejercerlo. No, pero ellos no están inhabilitados, pero no se les proporciona la. Sí, pero yo esperaría entonces que el Tribunal Supremo Electoral habilitara la posibilidad de que estas personas que están detenidas, pero sobre todo en el régimen de excepción, y que están ahí violándoles todos los derechos, por cierto, inclusive los derechos humanos, el derecho a la vida, pero eso es otra cosa, que puedan votar. O a lo mejor yo lo vería con mucha sospecha,
con mucho recelo si no se les permitiera votar, porque seguramente esas personas no van a votar por el partido Nuevas Ideas. Es que nunca han votado. Es lo más seguro. ¿El qué? Los presos. Los detenidos, los presos No, pero los que no están, pero los que no están condenados, nunca han votado. Pero tienen que votar Están igual este que año. nuestros hermanos en el exterior. Bueno, Nunca pero ahora votaron van a votar los hermanos porque en el se exterior emitió una que ley. voten los presos no condenados. No, completamente de acuerdo, pero no va a pasar para... Yo no lo veo pero pasando tiene, para pues esta sí, elección. porque entonces... Ni siquiera se ha completado todas las todavía personas, las personas y su familia salvadoreños que en en el carne exterior propia están sufriendo toda la violación a sus derechos, toda la violencia del Estado mientras se tiene la vigencia del estado de excepción, y que no lo digo yo, sino que lo dicen los informes nacionales e internacionales, ¿verdad? De que la situación ahí de violación a derechos humanos es crítica, y sobre esa violación que ya se está haciendo, todavía les niega el derecho, ese derecho político de ejercer el sufragio. Ahí está la titularidad de la cobertura que medios... Sí, y yo no tengo por qué dudar de eso, porque en las redes sociales incluso algunas de estas personas han hecho capturas de pantalla y las han compartido para que vean que no es que se lo están inventando, ni es una campaña de la oposición. Hay que pasar de la denuncia en redes a la denuncia en tribunal, si como dice el solo llevar el DUI. Pero muchas de estas personas, de las personas que son afectadas, en ese momento tienen graves problemas económicos, pero gravísimos problemas económicos, sobre todo los que tienen encarcelados injustamente, especialmente las personas inocentes que están ahí. Además de que tienen que pagar el paquete de higiénico, que tienen que pagar el transporte para ir y andar preguntando y viendo si les dan cuenta de dónde están sus familiares, sus hijos, sus papás, sus mamás. A pesar de todo eso, ¿ustedes creen que van a tener tiempo en este momento y recursos para ir a interponer al Tribunal Supremo Electoral, que seguramente ni caso les va a dar? ¿Qué impacto tendría esto si de ser cierta la información? Disminuyen los votos para la oposición y de esa manera el gobierno sale beneficiado. Si no tiene muchos votos la oposición. Mira, yo insisto, o sea, es un tema delicado. Hay que tener cuidado con la especulación en cuanto a la magnitud del problema. Movir es una organización, no necesita individualmente cada uno de estos ciudadanos ir a hacer el procedimiento al tribunal. Movir puede tramitarlo totalmente en nombre de todos como tal. Y lo importante es salir de la duda si de verdad están fuera del padrón por un tema de una exclusión irregular. Vea que sería grave. Porque si hay inhabilitación tiene que haber respaldo. O si es lo que tiene que haber un respaldo. O si son casos como los que dice Tania, que están inhabilitados por sentencia, pero esos inhabilitados por sentencia están documentados en el tribunal. Tiene que haber un respaldo. No, y lo tienen. El tribunal cada vez que excluye a un ciudadano tienen la copia del juzgado, porque copia certificada. Por eso digo que cada exclusión que el tribunal ha hecho, por lo menos desde que yo conozco el tema electoral, está respaldada. Claro. Entonces hay que revisar, ¿por qué? Porque hay que ver cuántos son. Hay que ir caso por caso. ¿Por qué? Porque pueden ser 100, 50, sí, pero hay que saber en el fondo qué motivó esa exclusión en caso de que se diera. ¿Para qué? Para que se corrija. O sea, pero hay que hacerlo ya. Y ojalá el tribunal nos explique qué pasó después de tramitada la denuncia, ¿verdad? Claro. El tribunal tiene 15 días después de que les han presentado el reclamo. En 15 días tiene que contestar. Es importante ponerle atención al caso, definitivamente. Mire, pero ya está un mecanismo para Pero a lo hacerlo. mejor el Tribunal Supremo Electoral también podría iniciar como una investigación propia. De oficio. ¿Verdad? De oficio. Puede. Que le hagan llegar la información. pero es que si ve en los periódicos. En los padrones también. Si ve, ¿Cuántos casos son los denunciados? Pero mire, es que yo creo que es lo que se hace muchas veces. ¿Cuántos hemos visto? Pero hay una organización ahí, Movirme, que es una organización, que no son, como dicen, 2 o 3 pelones o pelonas, sino que está una organización. Entonces, que da esas declaraciones, que presenta algunas capturas de pantalla, dicen que no todos, unos sí, otros no. ¿Verdad? No todos los
miembros, no todos los familiares. Entonces, frente a eso, me imagino que el Tribunal Supremo Electoral lee las noticias, está viendo, dándole seguimiento al proceso electoral. Entonces, en ese momento puede tomar la iniciativa de investigar, porque se va a esperar a que es decir, ahí daría una muestra de buena voluntad de que quiere hacer las cosas bien. Sin querer defender al tribunal, pues, pero individualizar casos así es bastante difícil. Por eso el tribunal pone a disposición de la ciudadanía el sistema de consulta para que uno vea si está en el padrón o no. Y la ley ya dice cómo hacer el reclamo o no, en el caso de que hayan errores o que esté excluido. Porque en el registro electoral es todo el universo, ¿verdad? Y lo que hace es el ciudadano ver si está dentro de ese registro. Entonces, para el tribunal individualizar, digamos, estos casos que la organización, si puso el número de DUI y el nombre, eso sí lo puede investigar, pero si son más casos o si es más gente, hay una imposibilidad, digamos, material del tribunal de saber de oficio quiénes son, siempre y cuando la gente no lo consulte. Yo creo que Movirla tiene fácil, que le mande al tribunal una lista. Una denuncia, que lo busquen en el padrón, si es que están o no están. Pero de ahí no que reclamen, mire, ya buscamos y no aparece. Pero mire, eso yo creo que viene solamente a poner en relevancia la importancia de realizar un buen monitoreo del proceso electoral. Y aquí es donde hubiera sido ideal que una de la delegación, ¿verdad?, de misión de verificación electoral de la Organización de Estados Americanos estuviera ya en el país, u otra organización internacional, ¿verdad?, que cuente con el aval del Estado salvadoreño y del Tribunal Supremo Electoral para que vaya monitoreando y pueda señalar de manera independiente, de manera creíble, pues que esos casos se van a investigar. Si el Tribunal Supremo Electoral no diera respuesta en esos 15 días, habilita un amparo incluso. Pero amparo. Con esto que dice la doctora de último, del tema del monitoreo, o sea, pero es que también la Constitución, y está desarrollado en el Código Electoral, en un capítulo ampliamente extenso, le da la responsabilidad y el derecho a los partidos políticos a hacer ese chequeo permanente. O sea, si usted lee la ley electoral, los partidos políticos tienen una serie, pero de facultades grandísimas de supervisar todo el proceso electoral. Si los partidos políticos a estas alturas no dicen nada, entonces también que no aleguen cosas que no pueden alegar. Voy a hacer una pausa. Es que el problema es que la oposición está como en stand-by, letargados, así. ¿Tiempo de Navidad? Antes se decía están como pasmados, ¿verdad? Así, ¿verdad? Yo los invito no reacciona ahorita, de verdad. Están en tiempo de Navidad. Es algo que no es nuevo, pero esto es algo tan viejo que el código, que es del 2013, que es una copia del 93, ya incluye ese artículo. Ok, voy a hacer una pausa. No, pero que despierte la oposición, que despierte. Gracias por estar con nosotros. ¿Sabe usted? Mire... Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a dar por cerrado entonces el tema electoral bajo esa primicia de poder esperar que sea el mismo tribunal el que pueda darle respuesta a todas esas denuncias que se están haciendo con relación a no aparecer en el padrón familiares de personas detenidas. También que la OEA ya tiene misión en el país. Ya tiene. Qué bueno, qué bueno. Sí, creo que usted decía de que era necesario, ¿verdad? No, pero ya la tiene excelente. Bueno, excelente. Miren, esta semana, por cierto, el Centro para la Defensa del Consumidor presentó una propuesta para un incremento al salario mínimo de un 25%. Hay un estudio técnico que me decía Danilo Pérez cuando estuvo acá en el programa, que destaca y resalta la necesidad de poder hacer ya una discusión que permita una nivelación o incremento del 25%, ¿no? A ver, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Yo creo que aquí le vamos gracias. Mire, para empezar, ya es tiempo que se haga la revisión del salario mínimo, porque la ley del salario mínimo establece que cada 3 años debe hacerse una actualización de ese salario mínimo, tomando en cuenta no dice la inflación, fíjense, dice el costo de la vida. Es decir, cuánto cuesta vivir en El Salvador. No solo que si aumentó en 1%, en 2%, ese es el porcentaje, porque algunas personas equivocadamente dicen que si la inflación ha sido del 7%,
Entonces, el incremento en el salario mínimo debe ser del 7%. Pero la inflación lo que nos mide es la variación en el costo de la vida. Entonces, lo que dice una inflación del 7%, del 4%, es que ese costo de la vida aumentó en un 4%. Entonces, hay que ver ¿cuál es el nivel del costo de la vida? Yo estuve revisando los datos del Centro de Defensa del Consumidor, y me parece que han hecho un buen estudio, inclusive retomando algunas metodologías que ya en el año 2017 se hicieron en el Banco Central de Reserva para ver el impacto real que tiene el incremento en el salario mínimo sobre variables económicas, incluyendo crecimiento económico, y ellos han determinado de que el costo de la vida entre el 2019 y el 2023 pasó de representar $706 mensuales el costo de la vida para una familia a $920 mensuales. Eso es el costo de vivir en El Salvador en una familia promedio. Obviamente algunas personas pueden vivir con menos y otras personas pues, definitivamente no pueden vivir con eso, ¿verdad? Por eso se dice promedio. Entonces, de tal manera que es un costo de la vida alto que no se compensa con el nivel de los salarios, pero no solo con el nivel de salarios mínimos, sino que con el nivel de salarios promedio que existe en El Salvador. De acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples que ahora ya realiza el Banco Central de Reserva, el año pasado el 86% de las personas que tenían un salario en El Salvador tenían un salario de $400 para abajo. Es decir, imagínense, en $400 es el promedio, ligeramente superior a los salarios mínimos, pero es casi la mitad o menos de la mitad del costo de la vida. Entonces, creo que este es el momento, y aquí, por favor, pero veámoslo desde la perspectiva de lo que mandata fundamentalmente la ley, de analizar el costo de la vida. Entonces, estos salarios mínimos, que al final para muchas personas son salarios máximos, hay personas que ganar el mínimo es ganar el máximo, claro, ¿verdad? Entonces, esto puede beneficiar a la economía de diferentes formas. Primero, son 732,000 personas que son las que van a ser favorecidas porque son en este momento las que están devengando el salario mínimo, 732,000 personas, y piensen ustedes, 732,000 personas, ¿verdad? Que es el 26% de la población económicamente activa ocupada, porque la mayor parte no va a ser beneficiada porque ya sabemos que está en el sector informal de la economía, ¿verdad? Y ahí no llega el salario mínimo, pero bueno, eso es otra cosa. Pero piensen, entonces, eso son familias, 732,000 familias que pueden mejorar su nivel de ingreso, su nivel de bienestar. Tampoco es que ya con eso ya solucionaron, pero puede, digamos, compensar este aumento en el costo de la vida, y eso puede tener dos consecuencias. Y aquí voy a citar un estudio del Banco Central de Reserva en el año 2017, por cierto, cuando era presidente el doctor Oscar Cabrera, un estudio pero completísimo que se hizo, en donde se ve que esto, lejos de afectar la economía, porque ya se demostró que en El Salvador aumentos en el salario mínimo no provocan aumentos en los precios. No es así. No es así. Eso es como un mito que se repite, que se dispara, ¿verdad? Pero es mentira. Dinamiza. Eso, uno, dinamiza la economía, aumenta lo que se llama la masa salarial, y al aumentar la masa salarial dentro del Producto Interno Bruto, incide positivamente en el crecimiento de la economía. ¿Habrá capacidad para poder, digamos, tener esa modificación en el presupuesto? Para la microempresa. Ya con esto, no, para la microempresa no. ¿Mediana empresa? No, para la mediana empresa sí, y para la gran empresa. Para la mediana y la gran empresa sí. ¿Por qué? Porque este mismo estudio señala que los costos laborales no son la variable principal que toman en cuenta las grandes empresas y las medianas empresas para hacer contrataciones de personal o para hacer inversiones, a donde sí es un costo bien alto, en la microempresa y en la pequeña empresa. Entonces, sí, eso hay que reconocer, tampoco pero indirectamente
indirectamente, esto no se puede probar, pero si las personas que ganan el salario mínimo ven aumentados esos salarios, pues se supone que estas personas van a demandar más bienes y servicios del sector de la micro y de la pequeña empresa. Eso se supone, pero ahí no hay nada que nos asegure. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿y entonces qué se hace con la micro y la pequeña empresa? Pero ven, ahí hay, entonces ya no nos tenemos que preocupar por las grandes empresas, por las medianas, no, hay que preocuparnos por las pymes. ¿Qué se puede hacer para dar medidas compensatorias hasta ese sector empresarial y que no se destruya empleo? Carlos, a ver. Yo creo que la doctora nos ha ilustrado definitivamente sobre la temática con una gran claridad. Yo sí creo definitivamente que este tema de la revisión del salario mínimo es necesario en el país. Debe ser una discusión seria de todos los actores y agentes económicos del país, junto con los agentes políticos, definitivamente, que son los que tienen que darle paso a esto. O sea, hay que revisarlo, hay que separar la campaña electoral de esta temática. Esa es otra cosa. Pero hay que empezar una discusión. Todo se hace político aquí en el país. Yo creo que lo mejor de esto es como establecer estos mecanismos que ya están inclusive establecidos en la ley y tratar de hacerlos en primera instancia por el tema de la campaña electoral de una forma más privada, más que mediática. Eso. Para que empiecen a hacer el estudio como tal y que no se tarden demasiado también. Porque si no ya va a estar arriba otra vez. Yo sí estoy plenamente convencido. O sea, es necesaria esa revisión, es necesario ese incremento del salario mínimo. Creo que sí ayuda a dinamizar las economías de un país. No podemos estarle apostando a un país en que la competitividad se base en bajos salarios. Eso se llama competitividad espúrea. Es espúrea, no es competitividad real. Debemos de apostarle a calificar mejor la mano de obra, ¿verdad? Para tener mejores trabajos, no trabajos de bajos recursos tal, sino ahí tenemos el ejemplo de Costa Rica. O sea, ¿por qué Intel está allá? ¿Por qué esas grandes empresas están allá? Porque su personal, su población está debidamente educada y calificada para poder trabajar en ese tipo de cosas, y el salario mínimo en Costa Rica creo que anda en $600. $600 y Costa Rica va a tener este año una tasa de crecimiento del 4.5%, la tasa de crecimiento más alta de toda la región centroamericana después de Panamá. Yo solo cierro con eso, no hay que tenerle miedo a esta discusión, eso sí, como dijo la doctora al final, hay que ponerle atención, porque si hay un sector donde habrá un impacto. Y ahí es el gobierno. Y no se puede negar. Y eso no se puede negar. Eso precisamente es lo que quiero, quizás yo, porque ya lo que la doctora dice, pues es un análisis magistral del asunto. Estoy de acuerdo con que se debe discutir la situación, se debe tener salarios acorde al costo de la vida, ¿verdad? Que no solo incluye la alimentación, incluye transporte, incluye vivienda, incluye varias cosas que, por ejemplo, la vivienda aquí es carísima. Bueno, los alquileres. Situaciones. Porque aquí incluye alquiler, no pago de cuotas. Entonces, pero yo automáticamente pienso en la gente de mi pueblo, que es micro y pequeña empresa en Santa Rosa de Lima. O sea, que tienen gente que tiene 5, 6 empleados, y que cuando dicen vamos a aumentar el salario mínimo, pues ellos cumplen la ley, pero también echan a uno o dos. Lo que pasa es que se ven en las circunstancias de que dicen, mire, las ventas no han aumentado. O sea, es un sector problema ahorita de crecimiento económico bien difícil. Es un sector formal, pero están compitiendo con, por ejemplo, allá se vende mucho ropa, zapatos y otras cosas, pero las ventas están malas. Entonces, cuando tenés que cumplir la ley en aumentar y pagar estos nuevos salarios, también te ves en una situación difícil. Entonces yo creo que la discusión tiene que incluir esas motivaciones o cómo disminuir el impacto que tiene la pequeña y microempresa. Porque sí es verdad que la gente tiene derecho a tener mejores salarios, pero también el microempresario que está luchando día con día para pagar sus costos de operación, no lo puedes matar, porque entonces lo vas a quebrar. Porque es una microeconomía que depende de las ventas casi diarias, pues, para ir pagando planillas. Voy a la pausa y regresamos con más. No nos cambien. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir prácticamente ya al análisis concluyente y va a ceder la palabra, pero antes también, Tania. Hay una situación, la vez anterior que se habló o que se hizo este tema
ya efectivo del aumento del salario mínimo, recuerdo que muchas empresas lo que empezaron a hacer, muchos empleadores, es dar contratos por prestación de servicios profesionales o por obras, ya no contratos permanentes, ¿verdad? Con el ánimo de quitarse un montón de obligaciones y de no cumplir con el salario mínimo, ¿verdad? En muchos de los casos. Lo que sucede es que sí, ¿verdad? Si van al Ministerio de Trabajo, pues allí ya se entiende que más de no sé cuántos meses se considera, y por cierto, qué bien por el Ministro de Trabajo, vi ayer la noticia que inician hoy con el programa de la migración legal para efectos laborales, muy buen proyecto. Programa. Pero sí, cuando llegan al Ministerio de Trabajo, estos empleadores, lo que pasa es que no todos los empleados acuden a protegerse ante el Ministerio de Trabajo, pero cuando acuden, sí son protegidos porque se considera que varios meses realizando las mismas funciones con el mismo empleador es un contrato permanente, ¿verdad? Por mucho que quieran irse por la tangente haciendo un contrato diferente para no cumplir con obligaciones, siempre topan ahí en ese aspecto. Y por lo demás, solo lo que decía la doctora, que sí tener cuidado con la pequeña y mediana, pequeño y microempresa, que son en realidad donde después lo que sucede con los incrementos salariales es que empiezan a darse despidos de personal porque no, para no incrementar el costo de producción. Sí, eso hay que tener, pero bastante cuidado, porque si no se va a subir más el desempleo. Desde un proceso de diálogo social, Ministerio de Trabajo, Presidencia de la República, se puede llegar a consensos, pero hay que hablarlo, no imponerlo. Mire, yo solamente quería quitar un dato que quería compartir con ustedes del informe más reciente de la Comisión Económica de la CEPAL para el balance preliminar de la economía salvadoreña en el 2023. Primero, que ha mejorado la proyección de crecimiento de 2.1%, que lo tenía anteriormente, ahora lo ha mejorado a 2.3%. Ustedes van a decir, pero eso no es nada, pero en términos de crecimiento y de PIB sí es importante. Bueno, sin embargo, sigue siendo El Salvador la economía de Centroamérica que menos crecimiento va a tener durante este año, y eso es la tendencia de los últimos años. Pero además la CEPAL incluye este dato que es el que quiero, que dice, señala que los salarios mínimos reales en El Salvador durante el primer semestre, los primeros 6 meses de 2023, disminuyeron en un 5.3%. Eso es lo que ha perdido en poder adquisitivo los salarios reales mínimos solamente en los primeros 6 meses por el choque tan grande de la inflación que tuvimos. ¿Y qué pasó en el resto de Centroamérica? Porque la gente dice, pero todos están igual. No todos están igual. Saben que en el resto de Centroamérica hubo un incremento promedio de los salarios mínimos reales del 0.8%. Es decir, casi un 1%, mientras aquí disminuyeron el poder adquisitivo, en otros, sí, 0.8% ya es poco, pero ven que no tenemos la tendencia, y los otros, incluyendo en Costa Rica, que los salarios son mayores. Pues. Entonces yo creo que la vida es más cara. Sí, el costo de la vida. Entonces yo creo que ya es el momento que tenemos que ver el tema de los salarios, el tema de los ingresos como una condición para el crecimiento económico, para mejorar la calidad del capital humano, para desarrollar los mercados internos vía la demanda interna, es decir, para tantas cosas, lejos de ver a los trabajadores y trabajadoras como las enemigas que siempre quieren más y más y más y más, ¿verdad? Y nosotros sacrificándonos, dicen los empresarios. Que los vean realmente como socios y socias, lo que necesitan para mejorar la productividad y que la economía mejore. Conclusiones, porque ya el tiempo se nos fue, ¿no? Entre más productividad, más ganan todos. Más ganancia. Hay una dinámica mejor. Hay que apostarle. Yo quiero cerrar aprovechando el tema. Sacrificio también al inicio, pero sí, claro, pero después se cosecha lo que se siembra. Aprovechando el tema, quiero, ya que hablamos de garantizarle los derechos laborales a las personas, pues un saludo para Marvin y ojalá que su proceso laboral termine bien y no haya una mala utilización Marvin Aguilar, sí, no haya una mala utilización del ente fiscal para querer hacerle daño de ninguna manera. Es decir, yo creo que hay que ser correctos y no hay que prestarse a este tipo de temas que puedan generar
una violación de garantías constitucionales que sea atribuible después a las personas que ejecuten este tipo de actos lesivos. Ahí no va a responder mañana el fiscal general, bueno, podría ser, sino que la persona que ande materialmente ejecutando actos ilegales por quererlo dañar a él de alguna manera. Aquí todos respondemos personalmente por los actos que ejecutamos. Un saludo para Marvin y ojalá que su caso salga bien. Qué bueno, bueno. Un saludo. Juan, sí. Yo tal vez cerraría que sí hay que entrarle al tema, pero con mucho énfasis que también cuando crece la pequeña y la microempresa también crece, o sea, hasta hay posibilidad de pagarle mejor. Es cierto. O sea, no verlo como enemigo, pues, porque dicen el empresario en general. Pero hay muchos pequeños empresarios y los conozco, muchos de ellos que con mucha dificultad van pagando planilla, pero cuando les va bien, también ellos sin necesidad de que se mejore el salario mínimo, le suben los sueldos. Sí, hay muchos buenos. No, eso, tema de confianza, en la tema de que es un pyme, empleado, eso es una tendencia generalizada, no es excepcional. Gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Gracias, Tani, también a ti, Juan. Por nuestra parte, pues vámonos despidiendo. Ya viene Arriba Mi Gente, por supuesto, con todo el entretenimiento, la energía para que usted pase una feliz mañana. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Somos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.